¿Cómo estás? Aquí estamos, Palmira, agradeciendo siempre tu tiempo para poder conversar de situaciones, obviamente la coyuntura política, las cosas que pasan en este país que no dejan de sorprender y que cada semana, perdón, no cada semana, cada día son diferentes. Palmira, haciéndome referencia un poco a lo que publicabas sobre estos cambios de autoridades en el tema de la comunicación. Hoy con el cuarto funcionario, que a propósito, no sé quién sea, la verdad, sí, no sé quién sea. ¿Qué pasa con el presidente de la República? ¿Tan mala es la comunicación de Lazo que espanta a la gente? Bueno, a ver, hay varios elementos aquí. El primero yo creo que es que Lasso y su equipo siguen pensando que todo se reduce a la comunicación y que que el único problema que tienes, digamos, que lo único que hace mal es comunicar. Ok. Y por eso vemos los cambios de secretarios de comunicación, las modificaciones, incluso las declaraciones del propio presidente, ¿no? En entrevistas cuando dice es que los periodistas solo miráis lo malo, es que no reproducís cuando hago las cosas bien, etcétera. Es decir, hay un convencimiento, una especie de convencimiento por parte del presidente de la República de que, en efecto, todo lo que le pasa es un problema de comunicación que comunica mal. Y eso esconde, digamos, es realmente preocupante porque esconde que en realidad el presidente no se da cuenta de que no es una cuestión de comunicación, aunque Claro, también hay muchos errores comunicacionales, por por supuesto. supuesto, pero el problema de fondo es que no es solo una cuestión de comunicación y que no es una cuestión ni de comunicación ni de marketing y que los problemas no se solucionan cambiando de autoridades con nuevos nombramientos o cambiando las estrategias o con nuevas negociaciones con ciertos periodistas o ciertos medios, ¿no? Sino que hay problemas de fondo que no está atendiendo. Claro. Ahora, también es verdad que, como decíamos, en materia de comunicación comete unos errores también abismales. O sea, recordemos el primer tuit que lanzó, que después tuvo que borrar, cuando sacó el decreto del porte de armas, sacó un tuit diciendo esto es una guerra entre ustedes, el pueblo, y los delincuentes, como si él no tuviese ninguna responsabilidad y como si tal. Entonces, es una muestra más, digamos, ¿no? Pero tiene un montón de errores de comunicación, o cuando digo la famosa cadena esta en la que decía que estaban intentando asesinar su honor y su imagen. O sea, en la elección del lenguaje, de las palabras, incluso la puesta en escena es la más desacertada del momento y de los tiempos, ¿no? Entonces, primero, cree que solo es comunicación, lo cual es un error, y segundo, comete también errores comunicacionales muy fuertes, ¿no? Es como decir lo que le sale de la barriga al señor, que además que Improvisando. está, sí. Palmira, en ese sentido, sea cual sea el funcionario, o sea, no sé, cuál es el erudito más erudito del mundo en temas de marketing, o sea cual sea, no va a poder funcionar con Guillermo. O sea, la premisa sería esa, ¿no? O sea, la premisa es que tú puedes hacer puedes diseñar e implementar una buena estrategia de comunicación si tienes cosas que comunicar, si hay trabajo, si hay plan, si hay resultados. Pero si no hay nada de eso, lo que puedes hacer es vender un poco de humo, que eso te sirve durante un tiempo, que es lo que le funcionó, por ejemplo, al principio al gobierno de Lasso con las vacunas, que como las vacunas estaban, como el plan de vacunación funcionó, bueno, pues le dio rédito, pero eso se acabó. Después de la vacuna no hay nada más positivo, digamos, sí hay muchas cosas, pero ninguna positiva. Claro. Entonces, si no hay nada positivo, si no hay resultados de una política que compartir, tú puedes traer al megacapo que quieras y puedes tener un megaplan de comunicación que va a hacer aguas porque no tienes contenido. O sea, por eso digo que no es solo una cuestión de tener una buena estrategia de comunicación o de saber comunicar, que además lo hace mal, sino que tienes que tener cosas que decir, ¿no? Entonces, ¿qué vas a comunicar? Que los índices de inseguridad son los peores de la democracia, que no se está ejecutando el presupuesto, que los índices de empleo están por debajo del 30%, que el nivel de migración peligrosa de los ciudadanos ecuatorianos, sobre todo hacia Estados Unidos y tal, están siendo súper altos, incluso están deportando a muchos ecuatorianos. No hay manera de convertir eso en una buena noticia, porque todos los indicadores son negativos. Claro, claro, es terrible. Además que, Palmira, tocaste un tema fundamental que es el presupuesto. Por ejemplo, ahora mismo hay un nuevo secretario de Seguridad y hay un nuevo asesor de Secretaría de Seguridad, que es Paco Moncayo. O sea, lo primerito que le van a decir al presidente Guillermo Lasso es, ok, Guillermo, por decirte, sea en seguridad o en comunicación o en lo que sea, le va a decir el funcionario,
Guillermo, me pasé toda la noche diseñando este plan. Es una cosa maravillosa. Solamente necesitamos un par de millones de dólares. Y el presidente le va a decir, ¿será posible? No tengo plata. Y se fregó, y se fregó. Palmira, es cierto. Pero, a ver, dinero sí hay, ojo. Claro, no O lo quiere dar. sea, obviamente el discurso que maneja es que estamos en crisis y tal, pero dinero sí hay. Solo en el exterior tienes ahí en reservas más unos 10.000 millones de dólares. O sea, recursos sí hay. Lo que pasa es que no los está ejecutando porque no le interesa, porque los intereses y las prioridades del presidente son otros. Pero aquí, por ejemplo, en este nombramiento de Paco Moncayo y de Wagner se ven un poco también aquí algunos de estos elementos, ¿no? Porque Paco Moncayo en Quito y en Pichincha tiene muy buena aceptación, o sea, digamos, la ciudadanía lo recuerda bien. Entonces, es una manera también de intentar atraer un poco a la ciudadanía, vender por ahí, pero después tienes lo que realmente está de fondo, que es toda la negociación con Izquierda Ah, es Democrática y cierto, el ¿no? acercamiento nuevamente a las Fuerzas Armadas, y tienes además, llevamos 2 años de gobierno. eh, ¿Cuántos? Yo creo que ya todos hemos perdido la cuenta del número de estados de excepción que se han declarado en Esmeraldas, en Guayas, los militares que hay en la calle, cómo se ha intentado solucionar el problema de seguridad vía militarización y eso no ha funcionado, ¿no? Entonces, estás nuevamente apostando por una estrategia que ya llevas 2 años y que no te está dando resultados. Acuérdate de la entrevista esta que le hicieron a Lasso en la que enseñó un documentito, ¿no? Justamente de este es el plan de seguridad, pero no lo vamos a publicar y no lo vamos a compartir y no te lo puedo entregar. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el Claro, plan de seguridad? Si no se claro. sabe, no se conoce, Y, no se dedica presupuesto y no se ejecuta, no hay mucho que esperar. y no se siente, porque a la final ya podemos de pronto entender que el presidente diga es que no lo puedo mostrar porque es estratégico y nos hemos, bueno, está bien ya, pero no se siente, Inteligencia. ¿no? No termina Claro. sintiendo el ecuatoriano, que es una de las cosas que particularmente es una pugna de relatos, Palmira, ¿no? Porque como no hay nada en el territorio, tratan de venderlo a través de la comunicación, pero es muy fofa, muy inestable, porque Lazo te sale a decir, no, si estamos muy bien, hemos reducido ¿cómo es el gasto público? Tenemos reservas, estamos pagando la deuda. Sí, pero no lo siente el ecuatoriano. Esa es una cosa que no logran conectar, Palmira. Esta Claro. realidad que no se hace porque no hay cosas que se hagan. Claro, mira, hay una cosa que es fundamental en materia de comunicación, comunicación pública, comunicación en el ejercicio político, etcétera, que es que el relato, digamos, es verdad que puede haber una disputa de discursos, una disputa por la construcción del relato y por el dominio del relato, pero hay una cosa súper importante que es que ese relato, digamos, el que sea más o menos hegemónico, entre comillas, ese relato tiene que tener veracidad y tiene que tener verosimilitud, es decir, la gente tiene que ver, tiene que sentir que es real, que ese es el gran problema de este gobierno desde el principio. Es decir, tú puedes construir un relato más o menos coherente, un relato que tiene sentido, un relato bueno, que podría llegar a convencer, pero el problema es que la gente no ve eso, no siente eso. La Ujú, realidad de la gente no solo no es que estemos bien, que no haya problemas, sino que es que la situación se está deteriorando a pasos agigantados en todos los aspectos, ¿no? ujú. Fundamentalmente en materia de seguridad y en materia económica. Entonces, si la gente no es esa la realidad que vive y ese relato no tiene consistencia con la realidad, obviamente tu estrategia de comunicación se cae porque no tiene verosimilitud. No, Ujú. la gente no es lo que ve. Entonces ahí es cuando se da lo que llamamos el desencuadre, ¿no? El choque del relato con la realidad, que la gente dice, bueno, sí, tú puedes decir, me estás vendiendo una realidad que no es la que yo vivo. Y ahí es donde se ve también que el presidente vive en una burbuja, ¿no? Vive en otra realidad porque no es lo que vive la gente en el día a día en ninguna parte del país. Y no solamente que vive, también se expande en su burbuja y ahí salían comentarios como lo del señor Hurtado en estas semanas que decía que debemos agradecer que Lazo es millonario. Y yo estoy seguro que de pronto se conversan, ¿no? De pronto hasta Hurtado lo llama a darle ánimo y decirle, Guillermo, no te sientas mal, eres millonario, mira a tu alrededor, tantas comodidades y estás dando todo tu ser en el país. No lo está dando. No lo está dando porque no lo sentimos. Y el ecuatoriano no tiene por qué agradecer eso. Claro, no, de hecho lo que está haciendo es poner al país al servicio de los intereses de una cierta De sus amigos, claro. élite financiera, bancaria, que sí se está beneficiando, pero el país no, la ciudadanía no. Los problemas de la gente
no se están solucionando. Y Ujú. con eso vemos también, o sea, eso lo vemos también un poco en esta disociación que hay entre los problemas de la gente y los problemas, pues, lo que llamamos agenda pública y agenda política, ¿no? Es decir, los problemas que tiene la gente con los problemas que supuestamente está solucionando el Ejecutivo, ¿no? Que son ninguno. Entonces, obviamente no es lo que ve la ciudadanía y la ciudadanía al final se da cuenta. Y fíjate que no cumplimos todavía los 2 años de gobierno, ¿no? Ajá. No. Y otra cosa, Palmira, que tú decías y es cierto. Y lo decía Cucalón, casualmente lo decía Cucalón, y yo lo repliqué, y yo lo hablé, y yo incluso estaba de acuerdo con lo que dijo Cucalón, que a la gente no le importa el juicio político. Decía Cucalón. A la gente no le interesa el juicio político. A la gente le interesa que le resuelva sus problemas. Y yo decía, está en oposición o cómo es la cosa. Porque es cierto. porque es verdad. No le interesa el juicio, le interesa que le solucionan, pero no le solucionan y ahí sí se interesan en el juicio para que lo saquen. Claro, o sea, a la gente le puede interesar el juicio político solo en la medida en la que el juicio político sirva para resolver sus problemas. Claro. Digamos, esa sería un poco la carambola, pero el juicio político per se a la gente no le preocupa. A la gente lo que le preocupa es que no le asalten por la calle, que no les maten, que no les secuestren, tener trabajo, tener medicamentos, tener cupos en los colegios, en las universidades, es decir, que les resuelvan los problemas. Entonces, en la medida en que el juicio político sirva para eso, a la gente le va a interesar el juicio político. Pero Ujú. si no sirve para eso, y eso es uno de los problemas que estamos viendo también estas semanas, ¿no? Que al final el juicio político se está convirtiendo en un show, en un teatro, Sí. en el que unos piden más ministerios, otros piden menos ministerios. Ahora el presidente dice que, bueno, que si no tiene apoyos, entonces lanza la muerte cruzada, entonces el otro responde. Es decir, se está llevando el juicio político a un plano que no es el plano en el que debería estar. Claro. Y eso no solo no resuelve los problemas de la gente, sino que contribuye a que la gente se aleje más de lo político y de lo público, que es lo preocupante, ¿no? Porque al final eh, toda esta parafernalia del juicio político está creando este espectáculo en el que la gente va a decir, bueno, pues es que al final no importa que haya corrupción o no haya corrupción, no importa que haya peculado o no haya peculado, porque lo que está mandando al final es el hombre del maletín por la Asamblea Nacional, es Ujú. que den más ministerios o menos ministerios. Con lo cual eso lanza un mensaje a la gente de la política es solo intercambio de billetes, intercambio de ministerios a título personal. Y ahora voto una cosa o voto otra en función de cuánto me des. Eso aleja a la Ya. gente del ejercicio político y hace también que gente muy valiosa en el país no quiera saber nada de De la política. participación Por política, de lo supuesto. público, etcétera. Y eso al final acaba siendo un problema a medio y a largo plazo, porque gente que es muy valiosa queda expulsada del ejercicio político, que es la herramienta que tenemos para solucionar los problemas de la gente y para mejorar la vida de la gente, para poder conseguir que la gente tenga una vida digna, que haya justicia social, que haya proyectos de vida, etcétera, etcétera. Gente que podría hacerlo muy bien se ve expulsada porque este tipo de ejercicio político no tiene nada que ver con lo que debería ser, ¿no? Claro, y eso, y luego se sorprenden porque hay mucha gente que vota nulo o vota blanco, Exacto. ¿no? Y luego dice, ¡uy! Y tanta deserción, pero si ustedes son los culpables, ustedes que no se concentran y se alinean a las necesidades de la gente. Y lo que tú decías, totalmente cierto. Nadie va a querer meterse en una arena en donde posiblemente seas un gran ciudadano, una gran persona, con gran idea, pero que llegas y pues te van a masacrar. Y esto, Palmira, tiene respuesta en las persecuciones políticas que existen, esta mala costumbre que tenemos de, yo no estoy diciendo que no paguen sus responsabilidades, pero se centran tanto en peleas con personajes que se olvidan de nosotros. Sí, ese es el problema, ¿no? Que se ha construido también un ejercicio público, o sea, la política en el espacio público, digamos, se ha llevado un poco a esta lógica del amigo-enemigo, del si no votas como yo digo, eres corrupto, entonces te Ajá. persigo, entonces ya incluso tu vida, la de tu familia, puede llegar a correr peligro, es decir, se va generando todo este escenario y toda esta puesta en escena que hace que la gente se aleje y que en efecto, al final, los problemas de la gente no estén resueltos, no se solucionen y eso es como una bola de nieve, ¿no? Es como lo que llamamos el efecto bola de nieve, que lo único que hace es ir acrecentando la sensación de cinismo, la desafección política, la que la gente no participe, que los problemas se incrementen, porque no solo no se solucionan, sino que empeoran Ujú. los problemas de la ciudadanía y eso va generando una bola y va también generando, o sea, una bola de nieve, digamos, que va creciendo y arrolla con todo,
o en otros términos, si quieres, va calentando un poco el clima de opinión, va preparando esta olla a presión que en cualquier momento puede explotar, ¿no? Claro, y no aprendemos, Palmira, porque mira, por ejemplo, casualmente, y yo te lo consulto, yo siento que hay una estrategia, porque primero fue Jorge Ortiz, luego fue en Ecuavisa una analista política, luego ya vi un reporte en diario La Hora, y luego en simultáneo también fue Ecuavisa con unos reportajes. ¿A qué me refiero? A que concertadamente empiezan a salir anuncios, reportes, reportajes y notas sobre que Lasso es una víctima porque le ha reventado en su cara lo que Correa hizo en el 2007. En el 2007 yo veía que decía una señora, esto empezó en el 2007, es decir, todos estos grupos estuvieron así agazapados, esperando, criándose. Ya mismo llega Lasso, ya mismo llega Lasso. Y pobrecito, justo llega Lasso y explota todo. Palmira, ¿podemos creer en esto un poquito? No. No, yo creo que eso le pasa lo mismo que con las vacunas, le funcionó durante un tiempo, digamos, y realmente el gobierno de Lasso empieza con Moreno, ¿no? Tampoco hay que Así creer que es. las medidas de Lasso empiezan con Lasso. Lenín Moreno implementó la agenda de Lasso y solo hay que ver las votaciones en la Asamblea Nacional de cada uno de los grupos parlamentarios, ¿no? Pero este relato le sirvió durante un tiempo, sobre todo le funcionó a Lenín Moreno, pues Sí. en la etapa de transición, en la que había Ujú. mucha Los dos confusión, un primeros poco en ese años. shock. Exacto. Pero a partir de ahí ya se cae, digamos, y eso se ve en la cantidad de memes que se generan. Cada vez que pasa algo, la culpa es de Correa. Digamos, tenemos como tres comodines, ¿no? Hojas de aloe vera aquí que sirven para todo. La culpa es de Correa, la base demanda, lo de todo es culpa de la base demanda Porque y el sacaron. presidente se enferma, ¿no? Ya Claro. está este meme también de Ah, ese es necesito otro. enfermarme. Cada vez que hay un problema, o la culpa es de Correa, o la culpa es de la base demanda que se la llevaron, o es que el presidente de repente se enferma y no puede responder. Entonces, eso funcionó durante un tiempo, pues este tiempo de incertidumbre y tal, pero ya no, ya la gente no se lo cree porque es que es como muy rocambolesco y es como que parece hasta de broma, ¿no? Es decir, cómo vas a decir que que algo de 2007 explota ahora en 2023 con todo lo que ha pasado por el medio, con todo? Además, eres el presidente de la República, eres el ejecutivo, tienes Ujú. presupuesto, tienes acceso a la información, tienes disposiciones, es decir, tienes mucho poder Tienes para hacer las poder, cosas, claro. ¿no? Claro, lo que pasa es que nunca se ha abandonado, desde el mediados de agosto del 17, sobre todo después de la consulta del 18, nunca se ha abandonado este discurso de la culpa es de Correa, la herencia recibida, esto es el correísmo y si no me apoyas eres narcotraficante y los correístas son tal, y esta lógica de amigo y enemigo y esta lógica de todo es culpa de Correa y todo es herencia del correísmo y tal. eh, no se abandonó nunca. Claro. Entonces esto le funcionó durante un tiempo, pero ya dejó de funcionar. De Pero, hecho, solo tenemos que mirar, y ya con esto termino, claro, solo tenemos que mirar los resultados de las últimas eso le iba a elecciones decir, de claro, sí. febrero. Ajá. Es Pero decir, Palmira, yo totalmente de acuerdo. Pero mi cuestionamiento y mi duda y mi interés es saber, por ejemplo, ¿por qué lo siguen haciendo? O sea, ¿por qué? Yo me imagino que dentro de la conversación tiene que haber alguien con dos dedos de cerebro que le diga al gobierno, presidente, otra vez echarle la culpa a Correa, le cuento que no funciona, mire que ganaron elecciones, miren que perdió la consulta. ¿Por qué lo seguimos haciendo? ¿Qué crees tú, Palmira, que hace que sigan? Porque esto pasó hace poquito. Esta construcción que están haciendo es poquito. ¿Qué logran? ¿Qué no, arañan con esto? resurgen eso, reflotan un poco ese discurso cada vez que hace falta, ¿no? Cada vez que hay alguna emergencia lo reflotan. Yo creo que es que no hay nada más. Ya. O sea, es lo que decíamos antes. Tú puedes comunicar si has hecho cosas, si tienes resultados, si has hecho la tarea, tú puedes exponer tu tarea, pero si has Ajá. estudiado el examen, puedes escribir en el examen, puedes responder, pero si no has hecho la tarea, ¿qué haces? Te peleas con el profesor. Pues le echas la culpa al profesor, Sí, le dices a tu madre que el profesor te tiene manía, ¿no? sí. Entonces, un poco eso, no hay nada que contar, no hay otra cosa, y al final ellos yo creo que siguen un poco, tienen esa esperanza de que todavía alguien crea que todo es culpa del correísmo, que Es que etcétera, sí etcétera, hay. a pesar de que, exacto, pues
Sí hay, pero es verdad que mientras más tiempo pasa, cada vez menos, porque la Sí, gente por también supuesto, tiene las herramientas y la capacidad de de analizar la analizar. realidad. Incluso mucha gente públicamente y en privado que se ha declarado anticorreísta o incluso conservador, etcétera, dice, bueno, ok, yo no, nunca voté a Correa, nunca voté el correísmo, no me gusta el correísmo, pero el país estaba mejor con el correísmo. Claro. Entonces, eso cada vez lo dice más gente. Entonces, yo creo que el gobierno, digamos, el equipo de comunicación del gobierno, por un lado, no tiene otra cosa que decir que van a comunicar, qué Ujú. resultados van a exponer. Entonces, bueno, pues, tiran de la vieja confiable, ¿no? Del discurso de la culpa es de Correa, que ya es una obsesión casi patológica después de tantos años. Y por otro lado, siguen confiando en, bueno, no pierden la esperanza de que todavía eso les sirva para arañar algo de apoyo, de credibilidad y de recuperación de algunos sectores que pueden haber perdido. Claro, por supuesto. Y por ahí de pronto una asamblea, un par de asambleístas, de pronto algún candidato de la derecha que se arrope por ahí. Pero yo creo que le siguen haciendo daño, Palmira. Y efectivamente, por ejemplo, hay mucha gente que incluso no siendo correísta o de izquierda se fastidia y dice, puchica, otra vez con lo mismo. Otra Ahora, vez, ahora de Chu le voy a dar el voto. De Chu le voy a dar el voto porque pues ya fastidia. ya cansa, sí. Por De hecho, supuesto. incluso es que es hasta un insulto a la inteligencia de la gente, ¿no? Porque es como si la ciudadanía no viviese en este país, como si no tuviese problemas. Es decir, la gente ve, la gente sabe. Las colas estos días salía, o la semana pasada creo, salía las imágenes de la Embajada de Estados Unidos, Ah, las sí. colas de gente que había, cuadras y cuadras Ujú. de gente para pedir visa para salir del país, los problemas en el sector de la salud pública, de la economía, de la educación. O sea, la gente vive en este país, la gente es consciente y la gente no acaba de nacer. Es decir, no es que la ciudadanía de repente ha venido de algún planeta, la han puesto aquí y ve la realidad. Ujú. Viene viviendo las distintas realidades desde hace tiempo, digamos. Entonces uno tiene la capacidad y las herramientas y el acceso a la información para comparar también la situación del país, como estaba antes, como está ahora, y un poco tienes expectativas, tienes proyecciones, etcétera. Entonces también es casi que un insulto a la inteligencia de la gente, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ya la gente lo demostró en las últimas elecciones. Ya no come cuento en ese asunto. Y pues terminarán siempre pues dándose un chasco porque la gente pues, totalmente evoluciona. La enfermedad del presidente, Palmira, ¿por qué tanta... cómo, yo me gustaría desde tu experticia, ¿cómo ves el hecho de que el presidente básicamente desapareció una semana? O sea, ¿cómo lo percibe una profesional experta de la comunicación ver que un presidente desapareció una semana? Desaparece y no pasa nada, ¿no? O sea, aquí hay varias cosas preocupantes. Primero, lo que decíamos antes, que el tema de la enfermedad es algo súper recurrente en el presidente cada vez que le pasa algo, ¿no? Ujú. Cada vez que hay un problema, digamos, o tiene COVID otra vez, Como 3 veces. o se rompe, o se rompe el peroné, pero después aparece con una tirita, o de repente tiene otra enfermedad. Es verdad que en esta ocasión hay algunas voces que dicen que en efecto sí. Y era algo más, en efecto sí, tenía alguna No, no, cosa en y era esta sí algo se más enfermó, que en esta sí, una, sí, no, en esta sí. en esta parece que sí, como el cuento, ¿no? Del lobo y las ovejas. En Ujú. esta parece que sí, que en serio se enfermó. Pero bueno, más allá, digamos, por un lado tienes eso, ¿no? Pero más allá de eso, no es normal que tenga, o sea, que el presidente discursivamente apele siempre a las enfermedades y no es normal que si un presidente que es el primer mandatario del país al final, ¿no? No es un funcionario más, no es un servidor público más, es el Así primer es, servidor así público. es. Si se enferma, si tiene alguna enfermedad seria, de verdad, que necesite reposo y que obviamente se tenga que tratar y tenga que cuidar su salud, etcétera, tienes que delegar a alguien a que esté al mando. No puede ser que decir, no, el presidente está enfermo, está en el hospital, está siendo cuidado, pero se suspende la agenda y no pasa nada. Es como si todo se paraliza porque él está enfermo. No puede ser así. Delegas a alguien, el vicepresidente, todavía no lo hemos visto en acción después de 2 años tampoco al vicepresidente Borrero. Tienes que delegar a alguien Ujú. para que el país, el ejercicio político, no se paralice, porque los problemas siguen existiendo. Es decir, Ujú. no es que le das al pause y el país, los problemas del país se quedan esperando a que el presidente se recupere. Tienes que nombrar a alguien, tienes que Ujú. delegar a alguien, tienes que planificar y ejecutar de alguna manera para que la política siga, para que el ejercicio público y los problemas del país se solucionen. Entonces, la verdad es que es muy sorprendente que se enferme, o sea, no que se enferme, sino que una vez que se enferme no pase nada, no nombra nada, todo se paraliza, sencillamente en la agenda se prorroga, se paraliza, se reagenda
y ya está. Entonces eso no es normal y mucho menos en la situación en la que vivimos, ¿no? Claro. Con los problemas que hemos dicho y que toda la ciudadanía sabe y que no vamos a repetir. Entonces eso Por, no es normal, eso es muy sorprendente y eso es otro error, digamos, no solo de comunicación, sino de ejercicio del Ejecutivo, del primer mandatario en este caso. sí, y más que todo porque, por ejemplo, ya deberían dejarlo que caliente un poquito Borrero, porque si se va en el juicio político, le toca a Borrero. Ese loco no sabe, si llega a pasar, de decir, Dios mío, ¿qué pasó? Y ahora soy presidente, una locura. Ahora le toca trabajar. Ahora sí tengo que trabajar, entonces. Palmira, Solo se le vio en la boda. sí, no quiero irme sin consultarte esto sobre el tema de los anticorreístas y los candidatos que se vienen y de las políticas que alejan a la gente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay este estatus, ¿no? Y a mí me parece desagradable que la gente lo asuma como estatus estar en contra de algo. Me refiero a que hay candidatos de la derecha que está bien, está bacán. Y yo recuerdo mucho ¿cómo se llama? A Herbas. Herbas, muy bien, todo bien, chévere. Una imagen distinta, izquierda. Oiga, pero parece mentira, pero cuando le tocaron el tema de Correa y habló en contra de Correa, el nivel que de pronto tenía en la expectación se bajó. Y yo digo que fue porque la gente de pronto con él vio bacán otro relato. Pero le tocaron el tema de Correa, se puso en contra y dijo, sí, que esto, que el otro. Y la gente dijo, otra vez, los mismos de siempre, vaya por otro lado. Y no porque sean correístas. A ver, el discurso, digamos, el clivaje que casi que se ha convertido en este país en un clivaje del correísmo, el anticorreísmo, es fuerte, durante mucho tiempo ha sido muy profundo y genera esta división social, ¿no? Que tiene que ver con la polarización social y con la polarización política de o eres correísta o eres anticorreísta y esto obviamente tiene mucha relación también con el apoyo popular que tuvo un gobierno liderado por Correa durante mucho tiempo y con el peso en la Asamblea Nacional, etcétera, etcétera. Es decir, hay como una ruptura ahí, ¿no? Como un muro de correísmo, anticorreísmo. Eso durante mucho tiempo ha funcionado por la polarización social, por la polarización política, etcétera. Eh, pero se empieza a diluir cuando sale Correa y cuando entra Moreno, cuando se da todo el giro político de Lenín Moreno, de Alianza País, etcétera, etcétera, pero algunos sectores, sobre todo conservadores, sobre todo la derecha política y la derecha mediática, intentan rescatarlo otra vez, digamos, como que están forzando un poco ahí este correísmo, anticorreísmo, eh, para intentar nuevamente ver si reactivando la polarización logran más escalada electoral, político-electoral de la derecha, pero en realidad la gente no pide eso. O sea, hay como un desgaste social de ya está bien, ya no quiero más Correa, anticorrea, correísmo, anticorreísmo. Lo que nos preocupa es solucionar los problemas, que el que sea solucione los problemas que tiene la gente. Y no solo eso, sino también la idea de que qué significa ser correísta o ser anticorreísta. Porque al final se articula todo en torno a una persona y creo que lo que la gente también está pidiendo es no solo que solucione los problemas, sino que empecemos a hablar también de modelos políticos, de proyectos políticos. Es decir, no le pongamos nombre a la persona que venga, pero que la persona que venga me permita, o sea, resuelva estos problemas y me permita tal. Obviamente cada ciudadana tiene sus expectativas, tiene sus preocupaciones y tiene sus aspiraciones en la vida, como profesional, como humano, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es decir, hay que superar ya esta dicotomía de correísmo, anticorreísmo, y hay que pensar y analizar y darle a la ciudadanía modelos, Sí, proyectos políticos que le permitan solucionar los problemas, porque ya está muy desgastado claro. este discurso. ¿Y sabes quién lo ha entendido bien, Palmira? No sé, es mi apreciación. Leonidas. Leonidas lo ha entendido, porque Leonidas cada vez que hace sus declaraciones, yo no lo escucho despotricando contra Correa, y si le tocan el tema, el man es muy cauto, el man dice, bueno, veremos qué pasa, y eso hace que el pana pues se mantenga en ciertos niveles de personas que dicen, bueno, por lo menos no nos está diciendo que volvamos al clivaje este horrible. ¿Lo ha entendido Leonidas? Qué pena que no lo entiendan Sí. personajes de la derecha que bien podrían tener una imagen o una campaña porque están en su derecho de hacer Sí. campaña, pero enseguida el cuco, ¿no? O sea, tienes que hablar mal de Correa.
Exacto. Igual también hay que reconocer que Leonidas Iza viene de las luchas populares y que tiene, digamos, toda una trayectoria de lucha social, pero que también la propia CONAIE y el propio Pachacutis tienen también esas disputas, ¿no? Es decir, por un lado Leonidas Iza te dice que no, pero por otro lado otro representante de Pachacutis de la Claro, Asamblea te dice que sí, que es que todo es correa. Entonces también es como la bandera, el correísmo, anticorreísmo, sí, es sí. la bandera que sale a relucir cuando hay algún tema que ocultar, ¿no? Por ejemplo, estas declaraciones que veíamos ayer del asambleísta de Pachacutis que decía, no, porque es que los correístas están apoyando a Lasso. Perdona, Pachacutis está negociando 3 ministerios con Lasso. Entonces es como, para que no se diga que yo estoy negociando, que mi partido está negociando 3 ministerios, entonces salgo a pasear otra vez la bandera de Correa y entonces ya engatusa un poco la gente con el Claro. correísmo, anticorreísmo y ya se deja de hablar de que Pachacutis está pidiendo 3 ministerios en respaldo, digamos, a cambio de un potencial respaldo de la bancada en el juicio político al presidente Lasso, ¿no? Entonces también hay que entenderlo como eso, como una estrategia, lamentablemente, como una estrategia política que se utiliza para ocultar otra información o para bajarle el tono a otras informaciones, Y ¿no? así como aleja, termina, así como acerca, aleja, porque si por un lado se acerca a la gente con el tema de Paco Moncayo, con lo que decías, Palmira, de que tiene una muy buena recepción, no quiere, no quita el pensar que puede existir algún tipo de acuerdo con la izquierda democrática, justamente a las Exactamente. puertas del juicio político. O sea, hay muchas lecturas que obviamente no te dicen, pero que están por debajo de la mesa, como decía Luis Miguel. Palmira Chavero, muchísimas gracias por siempre estar con nosotros. Palmira, tus palabras para despedirnos. Nada, Nelson, muchas gracias y solo incidir un poco en esta idea, ¿no? De que ojalá los asambleístas de la Asamblea Nacional estén a la altura de lo que se está exigiendo, que lo que Así es. está sobre la mesa y debajo de la mesa no deberían ser ministerios ni maletines, sino que deberían ser las soluciones para resolver los problemas de la gente, ¿no? Entonces, ojalá los asambleístas estén a la altura de lo que se está pidiendo, de lo que se está jugando el país en este momento, que creo que el país no está para cálculos políticos, el país no está para contar ministerios mientras la gente está contando muertos y contando Así es. migrantes, que estén a la altura y que también la gente no se desenamore de lo público y de lo político por Claro. culpa de este tipo de ejercicios que no son los que corresponden, ¿no? Que así sea. Gracias, Palmira. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. Gracias, Nelson. Muy bien, ahí estuvo Palmira Chavero en esta parte de las conversaciones. Mis queridos amigos, quiero invitarlos para vernos en el mes de mayo en las funciones del stand-up, tanto en Quito como en Guayaquil. Atención, vea los números en pantalla, anótelos y escriba para que separe con tiempo su entrada. Son cupos limitados. Guayaquil, jueves 11 de mayo, $15, 8 de la noche, números en pantalla. Quito, sábado 13 de mayo, $15, 5 de la tarde en los números en pantalla. Los dos son en Teatro Toledo, irónicamente el uno Teatro Toledo de Guayaquil y el otro Casa Toledo de Quito. En Guayaquil, frente al Parque Jerusalén. Póngase pila, Pilluelincillo, compra con tiempo, separa la venganza de mamá. Stand up comedy.